me permito compartir con ustedes este análisis. Ustedes, bueno, para quienes no me conocen, soy director general de Latin Juris, abogado graduado en la Universidad de Cuenca con estudios de especialización y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. He trabajado en la Corte Constitucional del Ecuador y actualmente me dedico al libre ejercicio de la profesión. En este contexto, quiero advertir más bien que la intervención que voy a realizar no es tanto desde la óptica del derecho penal. Ese aspecto lo han tratado juristas sumamente calificados, los profesores Alan Añasco, el doctor Juan Carlos Maswibin y los ponentes de los días anteriores, pero yo sobre todo quiero destacar la relevancia de la justicia constitucional también para la lucha contra la corrupción. Esto considerando el hecho de que es la propia Constitución la que establece un marco en virtud del cual ciertas acciones de los funcionarios públicos pueden ser consideradas o no como actos de corrupción, como actos que puedan ser susceptibles de sanción de orden penal. Y como consecuencia de eso, entonces, además del carácter preventivo, de las políticas públicas, de las investigaciones que se pueden realizar respecto de los actos de corrupción, juega un rol fundamental, diría yo, la justicia constitucional en la medida que permite cumplir esos fines establecidos en la Constitución para evitar justamente que las autoridades públicas incurran en este tipo de actos reñidos con la ética pública, en general, que son conocidos como actos de corrupción. Bien, en ese contexto, entonces, les decía, vamos a analizar un par de sentencias. La primera sentencia se relaciona con los requisitos de procedibilidad para realizar una acción, para deducir una acción penal por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito. Como contexto general, doy a conocer a ustedes el artículo 233 de la Constitución de la República, en su parte pertinente, establece que los servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetas a las sanciones establecidas por los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. Fíjense ustedes. Y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas, es decir, aun cuando no sean servidores públicos. Fíjense ustedes entonces que la Constitución ya establece un marco de imprescriptibilidad respecto de los delitos como el peculado o el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 581, en el inciso final, señalaba lo siguiente. Decía, para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Es decir, ustedes tienen una disposición de orden infraconstitucional que establece un requisito para el ejercicio de la acción penal respecto de delitos que también se encuentran reconocidos por la Constitución como imprescriptibles, ¿no? Sin embargo, entonces, si es que esta norma infraconstitucional, que viene siendo el Código Penal ecuatoriano, restringe o no esa disposición de la Constitución del artículo 233, solamente se lo puede aclarar en función de si las competencias que tiene la Contraloría General del Estado para realizar estos informes son igualmente imprescriptibles. Y la respuesta se encuentra justamente a partir de esta sentencia, la sentencia número 5-13-IN-19.
Vale decirles, recordarles a ustedes, estimados cursantes, que en cualquier momento pueden ingresar en la página, en el blog de Latin Juris, latin-juris.blogspot.com, y en este acceso podrán encontrar los materiales que estamos haciendo referencia a lo largo de este curso, incluyendo estas sentencias. Bien, entonces, en esta sentencia específicamente se demandó la inconstitucionalidad tanto del artículo 581, inciso final del Código Orgánico Integral Penal, y también de una resolución que dictó la Corte Nacional de Justicia el 24 de febrero del año 2010, es decir, inclusive antes que el Código Integral Penal. ¿Qué se establecía en esta resolución de la Corte Nacional? Básicamente lo mismo. Se decía que se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado en el que se determine indicios de responsabilidad penal en aquellos casos de peculado o enriquecimiento ilícito, señalando que es deber del fiscal que tan pronto llegue a su conocimiento por cualquier medio la noticia del delito, que puedan ser constitutivas de peculado o de enriquecimiento ilícito, ellos, la fiscalía, tiene inmediatamente que solicitar a la Contraloría General del Estado la práctica de la respectiva auditoría gubernamental sobre tales hechos, ¿sí? Así como la emisión del informe correspondiente para establecer indicios de responsabilidad penal para que pueda tener lugar el inicio de la instrucción fiscal. En este sentido, entonces, lo que se determinó es un requisito de procedibilidad para la instrucción fiscal. Ahora, las personas que propusieron la acción pública de inconstitucionalidad tanto de la resolución de la Corte Nacional de Justicia como del artículo 581, inciso final del Código Orgánico Integral Penal, argumentaron de que si se requiere del informe previo de la Contraloría General del Estado, en el fondo lo que se está haciendo es darle el carácter de prescriptible a los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque la Contraloría General del Estado, para que pueda realizar esos informes, tenía, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Contraloría, solamente el plazo de 7 años para investigar los hechos en los que haya incurrido un funcionario público. Es decir, para poner un ejemplo, hoy en el año 2020, digamos, un funcionario público realiza actos que puedan ser peculado o enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y la investigación que sobre este tema puede hacer la Contraloría General del Estado prescribe o caduca la posibilidad de investigarlo en 7 años, entonces la Contraloría no va a tener la posibilidad de que a partir del 8º año en adelante pueda realizar ese informe, porque simplemente caducó esa posibilidad, ¿verdad? Y si es que no hay esa posibilidad, si es que ese informe constituye un requisito de procedibilidad para la instrucción fiscal, entonces estamos en la práctica en un contexto en virtud del cual los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito prescriben. Entonces, por eso es que se presentó la acción pública de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, la Corte Constitucional recibió varios argumentos, entre ellos el argumento de que con este requisito de procedibilidad se limitan las potestades que tiene la Fiscalía General del Estado, porque claro, es solamente la Fiscalía la que tiene la posibilidad de realizar la investigación, establecer indicios de responsabilidad y formular, digamos, y formular cargos. Y no ninguna otra institución, de tal manera que si la Fiscalía dispone o debe de disponer de un informe de una institución ajena a esta, en definitiva lo que se hace es afectar la autonomía que tiene la Fiscalía, afectándose así también el ámbito de investigación que puede tener esta institución.
Por otra parte, el hecho de que el informe de la Contraloría General del Estado abone apenas con indicios implica de que la Contraloría pueda o no aceptar estos indicios. Es decir, la Contraloría no va a definir si es que existió. No, simplemente va a aportar con un indicio y ese indicio bien puede ser valorado, digamos, aceptado o rechazado por la Fiscalía General del Estado. De tal manera entonces que la libertad de la Fiscalía para que pueda cumplir con el deber sin la necesidad de autorizaciones ajenas a sus competencias constitucionales se vuelve todavía, digamos, se robustece en la argumentación de esta acción pública de inconstitucionalidad y esto fue, por supuesto, considerado también por la Corte Constitucional del Ecuador. Considerando sobre todo que este informe de la Contraloría viene siendo una traba para el ejercicio de las funciones de la Fiscalía. Porque finalmente la Fiscalía, las únicas limitaciones que puede tener la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal, precisamente es los condicionamientos relacionados con el principio de oportunidad y el principio de mínima intervención penal. De tal forma entonces que si se contraría el reparto de funciones que la Constitución le asigna a las entidades públicas, por supuesto, hay también desde la normativa infraconstitucional una restricción al contenido de las normas establecidas en la norma suprema. Adicionalmente, es interesante una suerte de argumento complementario que establece la Corte Constitucional en esta sentencia, y es que la Contraloría, en virtud de su misión, en virtud de su función institucional, lo único que tiene que hacer es controlar el uso eficiente de los recursos públicos, ¿verdad? De tal forma que realizar otras acciones que no tengan relación con esto, pues implica involucrarse en las esferas de otras instituciones públicas como lo es la Fiscalía. Eso no implica, por supuesto, que la Contraloría, si en el ejercicio de su función llega a determinar la existencia de indicios de responsabilidad penal, se traslade a la Fiscalía General del Estado. Pero no es estrictamente necesario que esto suceda para que la Fiscalía pueda iniciar una instrucción fiscal. Por el contrario, esto apenas puede ser una más de las formas de noticia del crimen que pueda llegar a la Fiscalía. Ahora, sobre estos temas de la imprescriptibilidad, justamente había cierta preocupación considerando que, pues, finalmente hubieron ciertos servidores públicos que mientras estuvo vigente esta normativa, fueron investigados, ¿no? Fueron investigados o pasó el tiempo en el que se les podía investigar y entonces decían si es que se benefician o no de la disposición establecida en el artículo 71 de la Ley de la Contraloría. Y por lo tanto, si es que ya pasó el tiempo, se les generaba o no inseguridad jurídica, considerando de que pues ya la Contraloría no podía emitir indicios de responsabilidad penal y por lo tanto, ¿qué iba a pasar con esta gente, no? Finalmente, sobre ese tema, la Corte Constitucional lo que dijo es que para que exista una afectación a estas personas, tuvieron que haber sido efectivamente investigadas, procesadas judicialmente, y si en el marco de un proceso se declaró su responsabilidad o se ratificó su estado de inocencia, pues en ese caso es que habría cosa juzgada, pero solamente en ese caso, porque si es que la Contraloría no investigó, no inició ninguna acción en ese tiempo, o inclusive habiendo investigado, habiendo determinado que no existen indicios en virtud del carácter imprescriptible de estos delitos, la Fiscalía, en el caso de que llegue a encontrar nuevos indicios, puede activar en cualquier momento la acción penal y por lo tanto activar también la instrucción fiscal, ¿verdad?
Como consecuencia de eso, entonces, básicamente la Corte Constitucional dice que no hay una afectación al principio de cosa juzgada, no hay una suerte de carácter de efecto retroactivo en esta decisión, sino que simplemente se da prioridad al mandato constitucional en virtud del cual es posible que la Fiscalía pueda realizar por sí misma la investigación sin que tenga necesariamente que considerar los informes que sobre estos temas pueda realizar la Contraloría General del Estado. De tal forma, entonces, que se declaró inconstitucional el inciso final del artículo 581, a partir del cual era requisito de procedibilidad el informe previo de la Contraloría General del Estado para que se pueda ejercer la acción penal. Como consecuencia de eso, entonces, tenemos que la justicia constitucional ha causado también un impacto, en mi criterio muy personal, favorable en virtud de, en este ámbito de la lucha contra la corrupción. Entonces, como vemos, no es solamente normas penales, no es solamente políticas de prevención, es también justicia constitucional. Y precisamente sobre este tema de la justicia constitucional es que voy a adentrarme en el análisis de la segunda sentencia. Perdón un momento. Disculpen el auspicio a la empresa de bebidas. Bueno, la segunda sentencia que quiero compartir con ustedes es la sentencia número 3-19-CN-20. Esta sentencia salió recién el viernes de la semana pasada y es una sentencia que me impresiona muchísimo las reacciones que ha causado. Y me impresiona muchísimo porque una parte importante de la sociedad esperábamos esta sentencia en aras de que la administración pública en general evite la injerencia en la administración de justicia. Justo uno de los comentarios que hacía alguno de los cursantes de este programa. Y digo esto porque justamente el tema es que en el Ecuador, en el Código Orgánico de la Función Judicial, se determinó que los jueces pueden ser destituidos por dolo, negligencia manifiesta o por error inexcusable. Estas causas de destitución de los jueces en el Ecuador dio lugar para que digamos, en general, la administración pública, no solamente la función ejecutiva, sino en general, la administración pública utilice estas causales de estas faltas disciplinarias de los jueces para amenazar su estabilidad laboral. Es decir, usted, juez, que tiene bajo su decisión un caso que pueda afectar a los intereses de una persona cercana al poder público, dígase función ejecutiva, dígase Asamblea Nacional, en general en la función pública, entonces era potencialmente destituible como juez en virtud de estas causales. Pero sobre todo porque el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo, el órgano de control de la función judicial, podía iniciar un sumario administrativo en contra de un juez por sus actuaciones en el marco de la resolución de un caso concreto y considerar que el juez incurrió en dolo, en negligencia manifiesta o en error inexcusable. Es decir, estábamos ante la figura en que un órgano administrativo podía revisar lo que dijo un órgano jurisdiccional en el marco de la resolución de un caso concreto. Entonces, claro, muchísimos jueces fueron destituidos justamente esta mañana. Apenas me levanté, vi en los grupos de WhatsApp que tenemos integrado para el efecto que alguno de los cursantes envió un reportaje
en el que se señalaba que son más de 200 jueces los que fueron destituidos y que solicitaron al Consejo de la Judicatura el día de ayer que se acoja esta sentencia y que les restituyan a sus cargos. Entonces, esto es interesante porque fíjense, son muchísimos, vaya, 200 jueces destituidos es bastante, ¿no? Claro, detrás de esto lo que se discutía es que hay una injerencia del poder político respecto de la administración de justicia. Pero uno de los efectos interesantes de esta sentencia, y que lo he podido avisorar sobre todo en las redes sociales, son los criterios de muchísimos colegas abogados que dicen que esta sentencia va a causar, en lugar de ser algo favorable, más bien es algo que nos termina afectando a los abogados en general, a los justiciables, a las personas que están involucradas en la administración de justicia, cuyos problemas se encuentran sujetos a decisión judicial, porque dicen que a partir de esta sentencia, ya vamos a adentrarnos en el análisis, los jueces van a guardar una suerte de espíritu de cuerpo, dicen los colegas. Dicen que este espíritu de cuerpo implica de que los jueces no van a decir entre ellos, no se van a declarar que han incurrido en error inexcusable o en negligencia manifiesta o en dolo. Van a decir, hay un espíritu de cuerpo porque somos jueces y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Entonces, esa ha sido la reacción, digamos, contraria a esta sentencia y que de alguna forma, pues, llama muchísimo la atención porque, desde luego, son criterios que se dan en función de las experiencias que tienen los abogados o que tenemos los abogados litigantes en el marco de los procesos que patrocinamos. Ahora, si es que esto es o no así, debemos de analizarlo en función precisamente de los argumentos que constan en esta sentencia y yo tengo apenas 9 puntos que tratar sobre este tema. El primero, en esta sentencia se establece en primer lugar que la independencia judicial, ¿sí?, que argumentaron en la acción que se veía amenazada por el Consejo de la Judicatura, ¿sí?, la independencia judicial no es sinónimo de irresponsabilidad de quienes ejercen jurisdicción, ¿sí? Es decir, no por el hecho de que soy juez, nadie puede revisar mis decisiones y simplemente jamás voy a cometer errores. No, no, no. La contracara de la independencia es la responsabilidad. Y esa responsabilidad es complementaria de la independencia judicial, porque claro, la Constitución, precisamente en el artículo 233 que acabamos de referir, y también en el artículo 11, numeral 9, establece que todo servidor público es responsable por sus actuaciones en el ejercicio de la función pública. Y de hecho se reconoce la posibilidad de iniciar también acciones en contra del Estado por las indebidas actuaciones de todo funcionario público. Entonces, claro, decir que los jueces están exentos de esa responsabilidad también sería irse en contra de un parámetro establecido en la Constitución. Entonces, el primer punto es que la independencia judicial se complementa con la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. En segundo lugar, el dolo, la negligencia manifiesta o el error inexcusable se argumentaba que ciertamente son tipos disciplinarios de carácter abierto, es decir, sujetos a interpretación. Sin embargo, esa interpretación, en principio, ¿verdad?, per se, no afecta el principio de legalidad ni de seguridad jurídica a criterio de la Corte Constitucional, porque en cada caso específico es posible saber si es que hubo o no dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, considerando los perjuicios que se pueda causar a las partes involucradas en el marco de un proceso específico, ¿no? Ahora, estas causales, estas tres causales, necesariamente tienen que ser declaradas en sede jurisdiccional. Solamente un juez puede decir si otro juez incurrió en dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable.
No puede venir un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura y calificarle sus actuaciones jurisdiccionales. ¿Ok? Entonces, esto en el segundo elemento y adicionalmente, aun cuando el Código Orgánico de la Función Judicial señala entre las causas de destitución a estos elementos, únicamente aplican para jueces, fiscales y defensores públicos, secretarios, actuarios, etcétera, demás funcionarios de la Administración de Justicia, pues no podrían ser destituidos por estas causales. Tercer elemento, el asunto del error judicial implica, bueno, la Corte Constitucional, digamos, no establece en estricto sentido una definición en esta sentencia de lo que es el error judicial, pero sí establece algunas aproximaciones. Y son aproximaciones que nos ayudan justamente a entender qué es esto del error judicial, señalando básicamente que son acciones de la jurisdicción que no pueden ser toleradas, que no pueden ser aceptadas bajo ninguna condición. Mientras que la interpretación judicial es susceptible de una diversidad de criterios, dígase, para una persona, para un abogado, lo que dice una norma se deben interpretar de cierta forma, para otro abogado de otra forma, para el juez quizás de una tercera forma inclusive, ¿no? Esas interpretaciones judiciales no constituyen per se un error judicial inexcusable. Cuando los jueces, en el marco de su actividad interpretativa, llegan a tomar decisiones, pues esto es plenamente legítimo y de ninguna forma el criterio contrario que yo pueda tener respecto de la interpretación que tiene el juez implica que él haya incurrido en error judicial. Pero sí habrá error judicial inexcusable cuando el juez a todas luces esté contrariando el ordenamiento jurídico, aplicando cuestiones totalmente ajenas a lo que establece la ley, causando sobre todo graves perjuicios a las partes procesales. En ese contexto es que hay error judicial. Entonces, como tercer punto, podemos decir que la legítima interpretación no constituye error o no se asimila al error judicial, ¿sí? El cuarto punto es que no todo error judicial es inexcusable. Digamos, ciertamente el juez también en el marco de su interpretación puede equivocarse. Él puede abonar argumentos, él puede presentar motivos por los cuales considera que su decisión está fundamentada, ¿sí? Pero si es que, como lo decíamos en el punto anterior, esto es discutible en virtud de la interpretación, no implica entonces que sea un error inexcusable la decisión del juez inicial, ¿no? Porque hay errores que se pueden subsanar por las vías de la impugnación. Justamente lo que se critica de esta sentencia es que los jueces pueden incurrir en errores y esos errores eventualmente pues, van a quedar en la impunidad. No, no, no. En primer lugar, usted puede activar las vías de impugnación, ¿sí? Para corregir esos eventuales errores en los que puede incurrir el juez. En quinto lugar, la declaratoria en sede jurisdiccional del error inexcusable no es suficiente para la destitución del cargo. Ojo con esto. La sanción que le establece el Consejo de la Judicatura debe de establecerse de manera proporcional, considerando la gravedad de la conducta en el respectivo sumario administrativo. Esa gravedad de la conducta está, mejor dicho, directamente relacionada con la afectación que sufre la parte procesal por la actuación del juez. Es decir, si un juez no considera quizás la autorización que una parte procesal le da a sus abogados, quizás si es que no le pide que se acerque a reconocer la firma y rúbrica, si es que no se asegura que se encuentre efectivamente representada por los abogados que ha autorizado en el proceso,
porque conozco de un caso en donde hubo simulación, ¿verdad? Algunos abogados se hicieron pasar como que habían sido autorizados, ¿sí? Y en la práctica eso fue un fraude procesal terrible que terminó perjudicando gravemente a la persona que estaba involucrada en este proceso judicial, y claro, inclusive simulando que interponen recursos de apelación y más, ¿sí? Dejándole agotadas todas las posibilidades, instancias, recursos y más a la justiciable de este proceso, ¿sí? Sin que los jueces hayan tenido la mínima diligencia para requerir que la parte que autorizaba se acerque a reconocer su firma y rúbrica, ni siquiera en audiencias, fíjense ustedes. Ustedes saben que en una audiencia de plano, si es que no llega a la parte que les autorizó, los jueces ordenan que dentro de 3 días ratifiquen su intervención, pero si es que en un proceso en ningún momento ni siquiera se acreditó esta cuestión y se terminó causando un grave perjuicio, claro, en sede jurisdiccional se declaró el error inexcusable y los jueces fueron destituidos, pero porque se causó un daño sumamente grave a la parte justiciable. Entonces claro, sirve la declaratoria, o mejor dicho, es imprescindible la declaratoria jurisdiccional de que un juez incurrió en error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo, pero eso no implica que de plano vayan a ser destituidos de sus cargos. Asimismo, hace algunos días conocí un caso en donde un juez me decía que integraba un tribunal, ¿sí? Un tribunal en el que al momento de subir la decisión al sistema SATGE, no se habían percatado de establecer un voto salvado, alguna cuestión así, y básicamente el sistema SATGE lo maneja cada uno de los jueces para cargar sus sentencias. Entonces, por un error en el uso del sistema se le había destituido del cargo. Entonces, ¿incurrió quizás en negligencia manifiesta? Sí, podría ser, pero era o no susceptible de convalidación esa actuación. Si es que era susceptible de convalidación, bien podía entonces arreglarse esa cuestión, podía sancionarse el juez, pero de ninguna forma destituirse del cargo a esta autoridad. Entonces, estos tipos disciplinarios, ¿no?, que permiten el sumario administrativo tienen que ser valorados en su real dimensión y proporción en el marco del sumario administrativo. Sexto elemento. El Consejo de la Judicatura ya no puede, como antes, iniciar de oficio, es decir, por sí mismo, un proceso disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, porque esto implica una indebida injerencia que atenta con la independencia judicial y pone, por supuesto, en riesgo los derechos de los justiciables. Hoy, en el reportaje que les decía que nos compartió uno de los colegas cursantes, uno de los jueces decía que había sido destituido, ¿no?, porque había fallado en contra del hermano de una persona que trabajaba en un cargo directivo del Consejo de la Judicatura. Fíjense ustedes, entonces, vaya, esto claro, podría ser irresponsable decir que sin pruebas y más que esto es cierto, pero si es que fuera cierto, fíjense ustedes que el poder se utilizaba de manera arbitraria también para afectar no solamente la independencia judicial. Detrás de eso, quienes realmente están comprometidos son las partes procesales, son los derechos de la gente a la que defendemos, los que se terminan afectando cuando hay una indebida injerencia en la administración de justicia. Séptimo, para iniciar un sumario administrativo, ojo, ya decíamos en el punto número 1 que la independencia no es sinónimo de irresponsabilidad. Entonces, el hecho de que el Consejo de la Judicatura no puede iniciar de oficio una investigación en contra de una autoridad judicial no quiere decir que usted como abogado defensor quizás no pueda dar una queja o una denuncia por una actuación que pueda considerar indebida, que pueda ser dolosa, grave, que perjudique los intereses de su defendido, ¿verdad?
Claro que puede hacerlo, claro que puede presentar una denuncia o una queja. Y solamente a través de estas vías es que el Consejo de la Judicatura puede iniciar un sumario administrativo. Pero en todos los casos, si es que la queja o la denuncia llegara a implicar que se trata de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, el Consejo de la Judicatura, antes del sumario, tendrá que solicitar al órgano jurisdiccional que se pronuncie, ¿no? Si es que fuera un juez de primera instancia, este pronunciamiento lo tendrá que hacer un juez de segunda instancia. Si es que fuera un juez de segunda instancia, este pronunciamiento lo tendrá que hacer la Corte Nacional, un juez de la Corte Nacional. Si es que fuera un juez de la Corte Nacional, este pronunciamiento entonces lo tendría que hacer el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en el ámbito de la justicia ordinaria, ese es el órgano regular que se tiene que seguir. Necesariamente tiene que haber una declaratoria jurisdiccional de que hubo alguna de estas causales. Octavo punto, que en materia de garantías jurisdiccionales, esta declaratoria de dolo, error inexcusable o negligencia manifiesta, la realizan los jueces de segunda instancia. Ustedes recuerden que en cuestiones como la acción de protección, el juez de segunda instancia, digamos, solo hay dos instancias, ¿no? Entonces, quien va a declarar el error inexcusable respecto de los jueces de primera instancia van a ser los jueces de segunda instancia. Pero si es que el error inexcusable lo cometieran los jueces de segunda instancia, entonces esa declaratoria le corresponde a la Corte Constitucional como máximo organismo de administración de justicia, control e interpretación en esta materia. De tal manera que entonces no es que están del todo vedados, no es que no hay quien pueda realizar estas declaratorias, está clarísimo tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como en el de la justicia constitucional lo que se puede hacer. Y sobre esto voy terminando con el noveno punto, el efecto en el tiempo de esta sentencia. El párrafo 112 de esta sentencia dice que la presente interpretación, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, tendrá en general efectos hacia el futuro para todos los procesos disciplinarios tramitados por el Consejo de la Judicatura en relación con esta disposición. Se exceptúan exclusivamente los procesos contencioso-administrativos y acciones ordinarias o extraordinarias de protección que se encuentren sustanciando. Fíjense ustedes, las que se estaban sustanciando hasta el momento de emitirse esta sentencia, ¿verdad? En que los jueces, fiscales o defensores públicos hayan impugnado su destitución, es decir, sin que exista la declaratoria jurisdiccional del error inexcusable, por aplicación de esta disposición. Es decir, solamente ustedes recuerden que la inconstitucionalidad no se puede declarar con efecto retroactivo, a menos que sea para garantizar la efectiva vigencia de los derechos constitucionales. Entonces, en ese contexto es que la Corte ha fijado también efecto retroactivo en esta sentencia y los jueces, fiscales o defensores públicos que a la fecha hayan iniciado una acción de protección, un proceso contencioso administrativo, porque fueron destituidos por estas causales, entonces tienen toda la posibilidad de que gocen de la tutela que esta sentencia constitucional implica. ¿Okay? Voy a revisar para ir terminando algunos de sus comentarios. Dice Diego Flores, esta sentencia de la Corte Constitucional permite a los jueces o al sistema de justicia ser más efectivos en la administración de justicia, o es un modelo para poder crear un escudo de protección para que los jueces no sean despedidos. Bueno, no creo en definitiva que esta sentencia mejore la administración de justicia. Seguramente la administración de justicia va a mejorar en función de las propias capacidades de los jueces y del propio sistema, de personal adecuado, de infraestructura, de capacitación de los jueces. La eficiencia de la administración de justicia no depende de esta sentencia. Creo que son elementos diferentes. Ahora, sobre si es que esta sentencia es o no un escudo para la actuación de los jueces, yo consideraría que es un escudo para la injerencia política. Un escudo para la injerencia política. Porque usted, si es que observa que un juez cometió una grave irregularidad y le termina causando
daños, le repercute gravemente en los intereses suyos, de sus defendidos, claro que le puede presentar la queja, claro que le puede presentar la denuncia, ¿sí? Ahora, el Consejo de la Judicatura, esa queja o esa denuncia, para que pueda constituirse como causal de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, tendrá que requerir el pronunciamiento de un juez jerárquicamente superior, porque como le decía, no vaya a ser que usted simplemente no le guste la sentencia, ¿no? Y tiene alguna cercanía con los directivos del Consejo de la Judicatura y logra influir para que los jueces, pues, calificados por el Consejo de la Judicatura, hayan incurrido en dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Entonces, creo que justamente ese escudo frente a la injerencia de otros poderes era algo necesario, pero que no se ha cerrado del todo, no es un escudo, digamos así, para los ciudadanos, porque en todo caso sí podemos todavía presentar denuncias frente a actuaciones irregulares de los jueces. ¿Okay? Bien, veo otros comentarios, a ver, déjenme buscar. Fabián Ambrosi dice, recordando que también se aplicaba estas disposiciones a fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio, lo que debe recordarse. Sí, bueno, sobre abogados en libre ejercicio, no. Los abogados en libre ejercicio no pueden incurrir en dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Esto aplica solamente para jueces, fiscales y defensores públicos, lo señalábamos en el punto 2 de esta exposición. Claro, los abogados obviamente también pueden incurrir en actuaciones irregulares y en el marco de los mismos procesos jurisdiccionales el juez tiene potestades correctivas. Me parece que está en el artículo 131 o 331 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, claro, pueden ser sancionados y de hecho, si es que la actuación fuera grave del abogado, inclusive podrían ser hasta suspendidos por parte del Consejo de la Judicatura en el ejercicio de su profesión, pero esto es otro tema, esto no entra tanto en el ámbito de esta sentencia. Ojo, me refiero a los abogados en el libre ejercicio de la profesión. Okay. Carlos Baño dice, ¿cómo podemos recuperar todo el dinero que nos han robado y que nos siguen robando los gobernantes y funcionarios corruptos del Ecuador? Bueno, pues eso es, creo que es, créame, estimado Carlos, que eso es un deseo de todos, la verdad. ¿Cómo podemos recuperar? Necesitamos urgentemente en el Ecuador también un sistema nacional anticorrupción. Necesitamos una ley de extinción de dominio que permita recuperar el erario público que se roban, ¿verdad? Y que ha sido obviamente declarado como tal en una sentencia ejecutoriada, respetando lo que dice el artículo 76, numeral 2 de la Constitución. También me parece importante, y aprovecho este tema porque el doctor Juan Carlos Mas hacía una referencia al tema de Fujimori en Perú, ¿no? Ustedes saben que Fujimori hace pocos años inclusive fue beneficiario de un indulto presidencial, ¿no? A pesar de que el tema de indultos, al menos en nuestro país, y también de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, no procede para personas que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad. Entonces yo creería que también nuestra legislación, específicamente la Constitución, debería de considerar como excepciones al indulto eventualmente a las personas que hayan incurrido en este tipo de delitos contra la administración pública. Porque fíjense ustedes qué es lo que está sucediendo, ¿no? Personas que incurrieron en actos de corrupción, que tienen procesos en su contra, inclusive son candidatos, ¿no? Que tienen investigaciones en su contra, presentan sus candidaturas porque saben que van a ser beneficiarios de cierta inmunidad. Y si es que eventualmente llegaran al poder, ¿verdad? A un poder político a través del cual puedan obtener un indulto o amnistía, pues entonces, ¿para qué se los ha juzgado? Creo que es necesario reflexionar al menos sobre estos temas, a ver si es que deben ser o no susceptibles de este tipo de beneficios. Ok,
En virtud del tiempo, estimados amigos, no les canso más. Yo les agradezco su participación y los espero el día de mañana en la cuarta jornada de este seminario internacional de delitos contra la administración pública y lucha contra la corrupción en América Latina. Muchísimas gracias y que tengan un feliz y reparador descanso.